Todo pasa, pero deja huella. Pues así le llueva, le tiemble o le relampaguee, nuestro patrimonio cultural cuenta con un equipo experto para recuperarse y recobrar su dignidad cuando ésta ha sido comprometida. Profesionales de la restauración. Conservamos la memoria de México. Hola, muy buen día. Soy Emanuel Lara y les damos la bienvenida al programa Profesionales de la Restauración, Conservamos la Memoria de México, que forma parte de la campaña de mismo nombre, que es una iniciativa del Sindicato Nacional de Restauradores del INAH y que ha sido promovido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El día de hoy tengo el honor de charlar con mis colegas Yolanda Madrid Alanís y Hilda Pasco Saldaña. Las voy a presentar brevemente. Yolanda es la subdirectora de investigación de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y es restauradora con una trayectoria de más de 30 años. Mientras que Hilda Pasco es directora académica de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente y cuenta también con una larga trayectoria en la restauración de bienes muebles. En el caso de Yola, ella es maestra en teoría crítica y en el caso de Hilda es maestra en gestión y desarrollo cultural. Bienvenidas a este espacio en el que abordaremos un tema fundamental dentro de esta serie: ¿dónde y cómo se forman los profesionales de la restauración? Y este tema lo estaremos desmenuzando con la ayuda de nuestras invitadas. Cuéntenos, por favor, ¿qué formación académica y experiencia se necesita para ser profesional de la restauración? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me da mucho gusto compartir espacio también con Hilda. Y contigo, Emanuel, muchas gracias, y pues con todo el CINAR de alguna manera y con todos nuestros radioescuchas. Bueno, yo creo que para ser un profesional de la restauración se requiere necesariamente pues una formación profesional, y eso implica pues cursar alguna de las licenciaturas en restauración que se ofrecen en el país. Existen en otros países, pero pues aquí por lo menos tenemos 5 escuelas abiertas con programas de licenciatura, y aunque se puede llegar a la restauración de otras maneras, me parece que cuando hablamos de un proceso profesionalizante de esta disciplina se requiere necesariamente cursar una licenciatura. Y en el caso de Hilda. Buenas tardes, Emanuel, Yolanda. Muchas gracias al CINAR por la invitación. Para mí también es un honor compartir este espacio con ustedes, compartiendo nuestras visiones, nuestras experiencias. Y yo también coincido con Yolanda. O sea, creo que las escuelas de formación profesional en conservación, restauración, te aportan esta estructura y este fomento al pensamiento crítico que finalmente te llevan a poder estructurar, vaya la redundancia, el conocimiento y el acercamiento a los bienes culturales. O sea, creo que es, me parece, desde mi punto de vista, la herramienta cognitiva más importante, ¿no? La estructura de pensamiento, la capacidad de poder hacer conexiones entre las diferentes áreas de conocimiento que conforman la disciplina, y esta capacidad de poder tomar decisiones, de poder asumir riesgos, de poder tener un conocimiento profundo en cómo están constituidos los bienes culturales, pero no solamente desde la perspectiva material, sino desde la perspectiva social, histórica, y conservar de una manera responsable. Creo que eso solamente te lo dan las escuelas de formación y finalmente la experiencia. Sí, a mí me parece muy importante esto que nos mencionan, porque por lo menos a mí como restaurador egresado de una de las escuelas de formación profesional, como que no hay mucha conciencia, mucha idea de que se estudia como una carrera profesional, ¿no? O sea, como que se piensa que es
tal vez un posgrado o tal vez no sé, como algo que vas aprendiendo de manera más sin necesidad de que sea una carrera. Sí, a mí me llamó mucho la atención. Hace poquito, hablando con mis estudiantes de cuarto semestre, volvían a repetir lo que yo viví hace más de 30 años, ¿no? Que te preguntan si la restauración tiene que ver con áreas que no son afines, digamos, al patrimonio, a las herencias, a la memoria, a la historia, ¿no? Entonces pues me llamó mucho la atención que pasados 30 años de pronto sigamos en el mismo ideario, ¿no? de la sociedad, y eso pues habla de un problema quizá de comunicación de nuestra disciplina. Yo solo quería como también pensar junto con Gilda en estas como pues sí, cualidades que se requieren en una persona que está interesada en la restauración y que la escuela, ¿no? logra como desarrollar, y me parecía que la inquietud, digamos, por indagar es una de nuestras características principales. Somos demasiado curiosos, según yo. También esta enorme capacidad de observación que sí que tenemos, pero que además se desarrolla al 100% en nuestras escuelas. Que nos permite justo distinguir cosas que para el ojo pues convencional, digamos, no existen, ¿no? O no son tan claras. Ya Gilda hablaba de pensamiento crítico, hablabas de resolver problemas. Me parece que hay una necesidad también de tener habilidades de comunicación, porque justo como decía Gilda, pues los objetos, los espacios, las colecciones no están solitas, ¿no? Entonces, al estar vinculadas con otras personas, nuestra necesidad de comunicarles a esas otras personas lo que hacemos y para qué lo hacemos, pues es fundamental. Y pues también pensar en que se desarrollan muchísimas destrezas finas, ¿no? No solo destrezas motoras, pero de corte fino. Y creo que también deberíamos de pensar y de hacer más explícita esta necesidad como de considerar importante la historia y la memoria, que son como componentes muy importantes en la restauración, ¿no? Claro, y el otro componente también muy importante me parece que es la interdisciplina, ¿no? Que justamente la restauración hace uso de muchas ciencias, saberes, conocimientos. Gilda, tal vez nos puedas mencionar algo sobre esto. Fíjate que a lo mejor cuando somos estudiantes, cuando no sé si la experiencia de ustedes más o menos fue similar a la mía, creo que cada quien tiene su propia experiencia, pero cuando a mí particularmente me sucedió cuando era estudiante tener más afinidad hacia las ciencias sociales, ¿no? Yo estudié en una época en la que las ciencias exactas y experimentales eran el canon, ¿no? Entonces lo veíamos en las tesis de egresados de la INCRIM que nos llegaban a la ECRO, en cómo nos transmitían el conocimiento nuestros profesores, que es completamente valioso, ¿no? Pero yo me sentía como hueca en ese sentido, ¿no? Y esa carencia, digámoslo, lo fui pues subsanando con una cuestión más autodidacta de mi parte, pero creo que después de muchos años de ser profesora, de transmitir y compartir el conocimiento con muchos grupos de estudiantes, de pasar por problemáticas en la práctica privada, en proyectos de investigación, como que se van ensamblando las piezas y vas entendiendo cómo finalmente ese espíritu de la interdisciplina se va conformando y hay proyectos, casos, experiencias virtuosísimos y llenos de mucha tela donde cortar, ¿no? De muy jugosas y muy enriquecedoras, que nos llevan a decir, claro, o sea, es que por eso es importante, hubiera
puesto atención en mis clases de química, ¿no? O sea, ¿por qué no puse atención en esta clase? O sea, y finalmente pues lo vas pues subsanando tú, ¿no? O sea, por tu cuenta, y vas diciendo, bueno, ok, no puse atención cuando era estudiante, entonces yo voy a mis apuntes, a mis libros, y entonces es como ver que para poder llegar un poco más profundo a conocer un bien cultural, a resolver un problema, a tomar una decisión, a investigar, a generar conocimiento, a compartirlo, a transmitirlo. O sea, sí, cada área es bien importante, ¿no? Y a lo mejor esta parte de poder comunicar todo el valiosísimo conocimiento de qué te aportan las ciencias experimentales al respecto de esta cosa está hecha con esto, así se formó así, lo hicieron así, se transformó de esta manera y por eso y porque en el paso del tiempo ha sido entendida, valorada y se transformó así. Por eso en este momento lo que tenemos que hacer es esto. O sea, creo que el camino y cómo vamos pues entretejiendo o construyendo los caminos, o sea, la manera más creo que armoniosa de llegar a lo mejor es una decisión bien sencilla, ¿no? Es algo muy, a lo mejor podría verse como, claro, o sea, hay que hacer esto, pero para llegar ahí de una manera consciente y responsable, creo que son necesarias todas estas piezas. Y en mi caso me fueron cayendo los 20 con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, pongan atención a todas sus clases. Creo que en el caso de Manuel y el mío fue totalmente al revés, porque yo estudié área 2, o sea, químico-biológicas, y él creo que también venías de área de la ciencia dura, digamos, ¿no? Entonces, realmente fue más bien para mí un descubrimiento esta parte antropológica y más histórica, ¿no? Y tan me abrazó que pues acabé estudiando filosofía, ¿no? Que es algo que me acaba apasionando mucho más incluso que la ciencia dura. Creo que pensando un poco en la historia, al menos desde el ENCRIM, pienso que desde los 90s ya había, quizá un poco antes, ¿no? Como desde la segunda mitad de los 80 sí había una intención de un trabajo multidisciplinario, ¿no? Que entonces tenías como diferentes componentes desde distintas áreas de conocimiento, los químicos, las biólogas, los arquitectos, el arqueólogo, las historiadoras, o sea, tenías una enorme cantidad de docentes guiando, digamos, diferentes partes de la indagación, que es un poco lo que ha relatado ahora Hilda. Y creo que conforme fue pasando el tiempo, sí logramos generar un trabajo mucho más interdisciplinario, justamente para que las decisiones sean en conjunto y no cada quien solamente aporte, ¿no? Una visión. Creo que hay pocos, pero sí hay sí hay ejemplos de transdisciplina ya en la conservación y en la restauración en México. Creo que tenemos que seguir caminando para poder pues afianzar un poco mejor esa parte. Entonces, creo que tenemos una larga trayectoria en el trabajo interdisciplinario, mucho más que muchas otras disciplinas. Nos es mucho más fácil trabajar en equipo. Creo que estamos hechos, ¿no? Todas las escuelas nos de algún modo nos marcan para trabajar fácilmente con otras disciplinas, y lo que vemos o lo que reconocemos en muchos casos es que a las otras disciplinas les cuesta mucho más trabajo como delegar o tomar decisiones más horizontales, que para nosotros son pues obvias casi, ¿no? Porque pues desde que nos formamos estamos en esa misma dinámica. Entonces estos trabajos multi o interdisciplinarios son parte, digamos, de nuestra formación y de lo que requiere incluso el desarrollo de proyectos, porque es imposible que una persona pueda abordar la enorme cantidad de significados, valores, cualidades, características y demás que tiene un objeto patrimonial o un bien cultural, ¿no? Así es, yo creo que es una de las grandes virtudes de esta profesión, de la restauración, que pues tiene que echar mano de todos los conocimientos que se puedan para poder comprender estas manifestaciones culturales e intervenirlas de una manera responsable.
y el restaurador o la restauradora es mediador en ese sentido. Ahora, en los comos, entendemos que los planes de estudio están estructurados con base a la figura del seminario taller. Entonces, ¿nos podrían contar, por favor, en qué consiste esta figura de seminario taller y cómo está estructurado? Yola. Yo empiezo, bueno, creo que un poco se enlaza perfectamente con lo que veníamos platicando. A mí ya me tocó en plena década de 1990 trabajar en seminarios taller, que eran espacios de trabajo como colectivo, ¿no? En donde se construye el conocimiento a partir de un objeto que es designado para su restauración. Y esa construcción colectiva pues no solo es entre los estudiantes o las estudiantes, sino con todos estos profesores y profesoras de diversas disciplinas. Siempre había una restauradora o 2 o 3, ¿no? Como a la cabeza, porque pues es la parte medular de la formación de un restaurador, esos seminarios taller que van tocando diferentes bienes culturales, ¿no? Cerámica, papel, pintura de caballete, escultura, qué sé yo. Con especialistas en el trabajo directo, en la parte más técnica, metodológica y teórica de la restauración, pero con un grupo de asesoría, fundamentalmente historia, química, biología, y en algunos casos, dependiendo del tipo de material, pues arqueólogos, arquitectos, historiadores del arte, que también nos tocó ya desde 1990. Y también creo que es importante señalar que en estos espacios pues vienen objetos culturales, bueno, en el caso del ENGRIM y creo que también en el caso de la ECRO, que son objetos culturales patrimonio de la nación, así designados, o bienes culturales nacionales, lo cual enriquece muchísimo la formación de los estudiantes. Y lo que ofrece, digamos, estos objetos pues son problemáticas totalmente diferentes, y eso también hace que se sumen conocimientos, ¿no? Lo que le toca a Emanuel no le toca a Hilda, lo que le toca a Yolanda es totalmente distinto, y entonces si entre todos construimos el conocimiento de los 3 objetos, pues en muy poco tiempo puedes tener una visión mucho más amplia, mucho más panorámica, digamos, de los problemas de un bien cultural determinado, que lo que podrías tener con la experiencia de un solo objeto. Claro, y también sabemos que los estudiantes necesitan esta formación práctica para poder ejercer la restauración. Entonces, Hilda, ¿nos podrías hablar un poquito más sobre la cuestión práctica y cuál es su aporte? Mira, esta pregunta me gustaría enlazarla con la anterior. Yo coincido completamente con Yolanda, y además me gusta a mí ver los seminarios taller como un espacio en donde cuando pasamos por este proceso formativo de ser estudiantes, aprendemos a colegiar las decisiones, aprendemos a equivocarnos, pero también a asumir esos errores, que creo que pero también aprendemos a escuchar a los demás. O sea, creo que eso es, desde mi punto de vista, algo muy rico que sucede en los seminarios taller, porque finalmente son estos espacios de aplicación práctica del conocimiento, ¿no? O sea, justamente es un laboratorio, es, digamos, casi como un quirófano, o sea, donde estás atendiendo el bien cultural en cuestión, y pasas por todo este proceso en donde tienes que captar todo lo que aprendiste sobre ese tipo de objetos y ponerlo en práctica, pero no es una decisión, no ejecutas de manera arbitraria, sino que tienes que o sea, colegiar, compartir, dialogar con los compañeros, con los profesores. Y creo que a la larga sí, la experiencia que se adquiere en el trabajo práctico es muy rica, vas puliendo las habilidades, pero también creo que es un ejercicio en el que uno, bueno, idealmente aprenderías, ¿no? Pues a escuchar lo que los demás tienen para aportar.
Y creo que eso es algo muy valioso de estos espacios y que te digo, o sea, uno cuando eres estudiante no, como que no lo ves, ¿no? O sea, estás en tus primeras experiencias y es como un mundo nuevo que estás descubriendo, y creo que a la larga, y es algo, creo que es una frase muy trillada, pero al final los profesores somos quienes más acabamos aprendiendo, ¿no? Entonces, y a mí me encanta eso. Claro, muchas gracias por compartirnos esta manera de aprender la restauración, que creo que muchos de nuestros radioescuchas sabrán valorar y aprenderán a conocer más esta actividad. Bueno, ahora acompáñenos a escuchar una cápsula que nos ilustrará sobre la historia de la formación profesional en restauración en México. La Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, ENCRIM, comenzó a funcionar en 1968 en el marco de un convenio firmado por el gobierno mexicano y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En 1977 adoptó su nombre actual en honor a Manuel del Castillo Negrete, fundador de la institución. La ENCRIM también ha colaborado con otros organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos, lo que le permitió jugar un papel fundamental en la formación de profesionales de la restauración de México y Latinoamérica. Tras 56 años, mantiene una sólida tradición académica y actualmente ofrece un programa de licenciatura en restauración, una especialidad en museografía y 3 maestrías: conservación y restauración de bienes culturales inmuebles, conservación de acervos documentales y museología. Durante 32 años, la ENCRIM fue la única institución de educación superior en México dedicada a la formación en restauración, hasta que en el año 2000 se fundó en Guadalajara, Jalisco, la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, ECRO, como resultado de una iniciativa del gobierno federal a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, el INAH, el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, el gobierno del estado de Jalisco y representantes de la sociedad civil organizada. Actualmente es un organismo público descentralizado del gobierno del estado de Jalisco. En 2012 se sumó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles, y más tarde las licenciaturas impartidas en la Universidad Autónoma de Querétaro, la Escuela Refugio Reyes en Zacatecas y otra en una institución particular. La formación profesional en conservación-restauración es fundamental. A través de ella se obtienen las habilidades y conocimientos que permiten evitar intervenciones dañinas y entender correctamente los bienes que integran las ricas herencias culturales de México, sus contextos, deterioros, sus mensajes y la mejor manera de mantenerlos transmisibles. Ya una vez que conocimos cómo se forman las personas profesionales de la restauración, ahora cuéntenos, Hilda y Yolanda, ¿a qué puede dedicarse un restaurador una vez que egrese de la licenciatura? Híjole, creo que el abanico es muy extenso y puede ser muy rico y puede ser muy como inverosímil, ¿no? O sea, porque está como desde el trabajo, como lo que es como las líneas más más típicas, no sé, la práctica privada o la docencia, pero también hay gente que empieza a diversificarse en los conocimientos y que empiezan a trabajar en colecciones tan diversas, no sé, o sea, puedes trabajar en más allá de archivos, bibliotecas, etcétera, o sea, no sé, dependiendo de tus afinidades, si hay algún coleccionista de cómics, tenemos la absoluta competencia para poder decir, yo te voy a organizar tu colección, ¿no? Y te voy a decir en qué condiciones son las óptimas para que la puedas conservar, ¿no? O sea, es como algo así. Y hay trabajos también
pues para la función pública. Hay muchos restauradores que están en la función pública en los diferentes niveles de gobierno, en áreas relacionadas con la cultura o a veces, por ejemplo, pues muchos egresados de la ECRO han estado en la función pública en cuestiones municipales o estatales relacionadas, por ejemplo, con obras públicas, ¿no? Porque hay muchas obras públicas que están directamente relacionadas con cuestiones patrimoniales, ¿no? Y se están abriendo camino en esas áreas que antes no tenían a un experto, un profesional para poder tomar una decisión o cambiar el rumbo de cierta obra, ¿no? A mí particularmente un trabajo que me satisfizo mucho a nivel personal fue algo de la práctica privada con un coleccionista de arte contemporáneo, que es una de las áreas que a mí más me gustan y como ver la diversidad de objetos, de cosas, de materiales, de técnicas, de todo. Era como estar en un espacio infinito, ¿no? Donde cada vez llegaba más obra, y entonces era como no has terminado de clasificar ni de inventariar esto, ya llegó más. O sea, es como siempre estar y siempre estamos estudiando y creciendo. Entonces sí pueden ser muchos trabajos relacionados con el área de cultura, pero también puede ser en la práctica privada se puede diversificar muchísimo, ¿no? Sí, yo creo que se podría resumir en la gestión y la intervención de bienes culturales en zonas arqueológicas, museos, colecciones que pueden ser de uso público o privado, en museos, en bibliotecas, en acervos, en empresas, en laboratorios, en el tema de la investigación. Me parece que es importante también pensar en el área de difusión, ¿no? En la producción de revistas o simplemente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Redes sociales, etcétera, etcétera. Y en la docencia, ¿no? Que es pues nuestro camino finalmente de los tres que estamos aquí. Sí, claro, que al inicio de este programa hablábamos de todo el conocimiento y la información que sale de cada uno de los objetos o lugares que se trabajan. Eso vale mucho la pena, ¿no? Es un tipo de conocimiento muy particular que se aborda desde la restauración como profesión, ¿no? Sí, pues a mí me gustaría retomar dos frases que me gustan muchísimo. Una de Paul Philippot, que además me gusta mucho lo que escribió pues ya desde los años 60, ¿no? Y justo en los años 60 él decía que la restauración tenía un enorme poder cultural, ¿no? Que era de una enorme responsabilidad cultural, justamente por lo que dices, ¿no? Porque tocas tantas cosas en el sentido de la indagación que tienes que hacer para que ese objeto se pueda conservar a futuro sin mucha alteración, es decir, tratando de mantenerlo en buenas condiciones sin afectar pues los significados, las prácticas que puede llegar a tener, corregir de algún modo ciertas cosas de su materia para que pueda seguir dando uso y función pues a las personas. Creo que es una enorme responsabilidad cultural. Y pues como bien decía Hilda, no solo tiene que ver con el objeto en particular, ¿no? Tiene que ver también con el uso y con las prácticas, con las funciones. Ahora, si lo pensamos en términos de este concepto biocultural, pues el medio ambiente y su relación con la producción, o sea, con la creación, digamos, de esos objetos y el uso de esos objetos o de esos sitios de historia, de memoria, pues es interesantísimo y abarca una enorme cantidad de cosas que hay que considerar siempre para poder tomar una buena decisión. Y la otra frase que me gustaría poner aquí es lo que dice Jaime Cama, ¿no? Que el restaurador se hace haciendo restauración. Entonces, cuando hablaban ahorita de la práctica del restaurador, creo que es fundamental pensar que pues el restaurador solamente puede hacerse un buen restaurador teniendo experiencias, ¿no? En diferentes bienes, en diferentes contextos, con diferentes personas, para desarrollar justamente pues esta capacidad enorme que tenemos de observación para poder inferir muchas cosas, también para generar de referentes visuales que finalmente dan un bagaje cultural y que te permite trabajar de mejor manera los objetos.
y para desarrollar las metodologías que ya se han probado en muchos casos y que uno tiene que adaptar, ¿no?, a cada uno de los problemas a los que te enfrentas. Bueno, entonces hemos visto todo lo que puede hacer una persona que estudia restauración, pero si entre nuestro público que está escuchando en este momento este programa hay alguien que quiera estudiar restauración, ¿qué consejo le darían, Hilda? Que mantengan su capacidad de asombro y de la curiosidad. Creo que yo pensaba como qué nos caracteriza o cuál sería uno de nuestros comunes denominadores, y creo que es ¿no? La curiosidad y el querer aprender más sobre algo, ¿no? Y creo que también tener la mente muy abierta a otros tipos de conocimientos y de aprender a acercarnos a las cosas, ¿no? O sea, y creo que es algo que nos caracteriza y nos va formando cuando somos estudiantes, esta capacidad de poder aprender cómo otras disciplinas construyen su conocimiento, y eso como que lo vamos absorbiendo, y es parte de como decía Yolanda hace rato, ¿no? O sea, de poder aprender a dialogar con otros especialistas, y creo que eso es esa curiosidad, no que es algo que a veces perdemos cuando crecemos, ¿no? Acordarnos lo curioso que éramos cuando éramos niños. Y eso sería, pues a lo mejor, pues un consejo, una recomendación. Y también decías que pongan atención a sus clases que de pongan química, historia, biología. Sí. ¿Y Yola, algún consejo? Pues sí, yo creo que las restauradoras y los restauradores somos, y lo platicaba con Katia Perdigón, que le gustan mucho las cuestiones antropológicas desde finales de los 90, creo que somos una suerte de alebrijes. Entonces, pues creo que si alguna o alguno que nos está escuchando se siente muy raro porque le gusta todo al mismo tiempo, este es el lugar. La restauración es su lugar. Básicamente porque, pues eso, la capacidad que uno tiene de despertarte, de generarte un asombro inmenso frente a un objeto, frente a una colección, frente a un espacio arquitectónico, no todo el mundo lo tiene y todos lo vemos un poco de diferente manera, pero la aproximación que puede tener un restaurador es muy interesante, justo porque puede ver muchas cosas que otras áreas disciplinares solo ven, ¿no? Una de las aristas. Y pues a nosotros nos toca verlas todas al mismo tiempo. Entonces yo, pues digamos, el consejo es que si se dan cuenta que esa es su perspectiva y que pueden estar en un lugar muy ambiguo, ¿no? Porque a veces eso genera mucha angustia, esa ambigüedad a lo mejor es justamente una enorme cantidad de aristas que pueden reunirse y sumarse, ¿no? al estudio de las ciencias naturales y sociales, que es un poco lo que nos toca hacer en la restauración. Pues muy interesante todo lo que implica esta formación de la restauración como profesión, y pues hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a nuestras invitadas Yolanda y Hilda por esta participación que han tenido, y también agradecemos al Instituto Nacional de Antropología e Historia por el espacio. Recordemos que esta es una iniciativa del Sindicato Nacional de Restauración, y pues espero que también para las personas que nos escuchan haya sido tan interesante estos contenidos como para nosotros que estamos aquí platicándolo. Si gustan agregar algo más para finalizar. Pues sí, que se acerquen a cualquiera de nuestras escuelas, ¿no? Que tenemos, creo que ya es muy fácil en redes sociales encontrar cualquiera de nuestras escuelas de restauración y pues preguntar, ¿no? Tenemos muchos canales ya de comunicación, casi todas, entonces creo que ese también sería un buen lugar para encontrarnos.
Sí, pues agradecerles el espacio y compartir con ambos, Yolanda, Emanuel. Creo que es muy, muy rico poder compartir las experiencias, conocimientos y pues nada, o sea, agradecer a Lina por estos espacios. A Lina y al CINAR y a ustedes por coincidir. Gracias. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Esto fue una emisión de la serie Profesionales de la Restauración. Conservamos la memoria de México. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización Evanibaldo Morales, edición Rubén Martínez, grabación Paula Bedoy, apoyo Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Sindicato Nacional de Restauradores de Lina. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.